todas las especialidades de nuestra base de datos. Vamos a abrir nuestra base de datos, fíjense, acá en especialidades, abrimos, y estas son las especialidades que tenemos, ¿sí? Hasta el momento. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos esas especialidades? ¿Sí? Bueno, yo ya las cargué, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo obtenemos esa lista de especialidades? Todas las especialidades de la base de datos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, van a poner set session, ¿sí? Ahí se va a autocompletar. Set session, dentro van a poner head, conseguime la sesión factory, sesión factory punto open sesión, que se abra la sesión. Bien, luego van a crear un objeto tipo criteria. Esto es algo que nos ofrece Hibernate, es una interfaz. Criteria se va a llamar, vamos a poner igual, le vamos a asignar, y head desde la sesión punto créate criteria. Y acá vamos a poner el tipo de clase. ¿Qué vamos a obtener de la base de datos? Especialidades, ¿o no? Entonces aquí, ¿quién hace referencia? Por ejemplo, acá tenemos los mapping, ¿no? Tenemos el archivo de mapeo. Si acá en la tabla hay especialidades, acá ¿quién está relacionada? Especialidad sería la clase. Entonces acá voy a poner la clase, o sea, la persistencia de la clase. Entonces acá voy a poner especialidad, ¿sí? Especialidad. Ahora si ustedes, bueno, especialidad punto class. Bien, punto y coma. Bien, como estamos obteniendo aquí especialidades, ¿sí? De la tabla especialidades, ¿con quién está relacionada? ¿Con qué clase está relacionada? Con esta. Entonces, si queremos traer los médicos, va a estar relacionada con esta. Si queremos traer los pacientes, con esta. Bien, por eso pongo especialidad. En nuestro caso estamos trabajando con especialidad. Entonces va a traer una lista de especialidades desde la base de datos. Luego vamos a decir que a esa criteria, ese objeto criteria, punto add order, vamos a agregarle un orden. Como vienen los objetos, los voy a ordenar de alguna forma. ¿Sí? Esto es opcional. Vamos a crear un objeto order. ¿Sí? Order, control espacio. Order viene de Hibernate. ¿Sí? Punto. Vamos a decir, tienen ascendente, descendente. Vamos a decir que se ordene en forma ascendente. Y acá me pide un campo. O sea, ¿por qué un atributo de tipo string? ¿Sí? Me está pidiendo. ¿Por qué lo quieres ordenar? Entonces yo le voy a decir, ordénamelo por el atributo nombre. O sea, el nombre de la especialidad. ¿Sí? ¿Por qué pongo nombre? Nombre sería, fíjense, van a abrir en la clase. Acá, esto es. Estoy haciendo referencia a eso. Entonces ordename todas las especialidades por nombre. Una vez que tengamos todas las especialidades ya ordenadas, vamos a crear un list. ¿Sí? Esto ya lo saben crear, un list de especialidades. ¿Sí? ¿Para qué? Para almacenar, ¿sí? Los objetos que me trae la criteria. Vamos a asignar. Vamos a decir de esa criteria punto list. Esa lista que me obtuviste de la base de datos, bien, pásasela a esta lista, que es una lista de objetos. Bien, luego van a hacer get session, vamos a conseguir la sesión nuevamente, punto, y lo vamos a poner close. Close, ahí está, creo que close. Ahí está. Cerramos la sesión. Bien. En return, ¿qué va a devolver? Dice que tiene que devolver una lista de especialidades. Entonces, ¿dónde tengo mi lista? Aquí. Sí, porque yo desde criteria pasé esa lista acá. ¿Sí? A este objeto list, ¿sí? Que va a tener especialidades, se llama lista. Entonces voy a poner lista aquí. Ahora se pusieron X acá, van a poner X. Bien. Bueno, pero lista queda mejor. Bien, se obtiene, ya tenemos el primer servicio. Si declaran esto, ya tenemos este método, me va a permitir obtener los objetos de la base de datos, ¿sí? A nuestra IDE para trabajarlo. Bien, entonces cada vez que llama el método me trae todo el objeto, ¿sí? Vamos a definir el siguiente, que es prácticamente parecido al anterior, ¿sí? Bueno, lo vamos a copiar, ¿sí? Porque es prácticamente parecido. Le voy a decir dónde se tiene que cambiar. Bueno, primero abrimos la sesión, creamos un objeto criteria de tipo especialidad. A esa criteria le agregamos un orden, ¿sí? Que sea por nombre de vuelta, ascendente. Y aquí vamos
agregarle algo más. ¿Sí? Está bien, me obtuviste todo y lo ordenaste por nombre, pero vamos a decir que a criteria punto add, vamos a agregarle esto. Van a poner una restricción, ¿sí? Restriction, y van a poner punto eq, ¿sí? La segunda, ahí está. Vamos a decir que bien, como me trae toda la lista, bien, pero yo quiero solamente, acuérdense, este método que hace, encontrar solamente por nombre. O sea, tenemos que hacer un filtro, ¿sí? Porque, por ejemplo, buscame todas las especialidades que sean odontólogo, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un filtro. ¿Qué pongo aquí en la primera? Dice un string y después dice un objeto, un tipo objeto. Entonces aquí van a poner un string, que va a ser el nombre del atributo por el que quieren comparar, ¿sí? Sería, vamos, por el nombre. Y acá el valor, o sea, ¿cuál sería mi valor? ¿Esto? ¿Yo quiero buscar esto o no? Sí, por algo me lo pasaron como parámetro. Entonces lo ponemos ahí. Nombre hace referencia que al atributo de la clase, ¿sí? Por eso pongo nombre. Bien, entonces digo, como me trae toda la lista, la ordena bien. Ahora filtrámela por quién, por ese atributo nombre, pero que sea igual a este nombre que te estoy pasando como parámetro. Bien, una vez que tenemos eso, bueno, hacemos lo mismo. Creamos un objeto lista y le pasamos de la criteria todos los objetos que obtuvimos, se la pasamos a esta lista. Luego cerramos la sesión y acá vamos a poner return lista, ¿sí? Que se devuelve esa lista de objetos. Bien, para el siguiente vamos a hacer el insert, ¿sí? Cómo insertamos un objeto en la base de datos. El objeto sería esta especialidad que está pasando por aquí como parámetro. ¿Cómo la insertamos? Sí, vamos a hacer session. Vamos a get session, vamos a conseguir la sesión primero, punto, no, get, la session factory, sí, perdón, punto open session. Luego vamos a poner get session, ¿sí? Get session punto comenzar la transacción, ¿sí? Begin transact, ahí está. Get session de vuelta, conseguimos la sesión, punto, y vamos a guardar ese objeto, save. Y acá me pide como parámetro un objeto. Bien, un objeto. ¿Y qué objeto lo voy a pasar? Este que me pasaron como parámetro. Entonces esa especialidad pasa aquí. Y ahí tenemos ese objeto, se guarda en la base de datos. Bien, vamos a conseguir de nuevo la sesión. Punto. Vamos a decir que conseguir transaction.commit. Confirmamos la transacción que hicimos recién. Porque si no, no se va a guardar. Entonces conseguimos la sesión de nuevo. ¿Sí? Llamamos a la sesión. Punto. Close. Sesión. Bueno, close. No era clear. Ahí está. Cerramos la sesión. Bien, entonces se guardó el objeto, ¿sí? Se confirmó ese cambio y cerramos la sesión. Bien, para que no haya problema. Copiamos prácticamente lo mismo en el método delete, que me va a permitir borrar un objeto de la base de datos. En vez de save, ustedes van a poner delete. Bien, vamos al update. Hace prácticamente lo mismo. Le pasamos un objeto. Si ustedes ese objeto ya lo actualizaron, le cambiaron, no sé, el nombre, le cambiaron el apellido, lo que sea, ¿sí? Entonces ese objeto viene aquí. Entonces en vez de save, vamos a poner update, que se actualice. Bien, estos son los métodos group, los tres, ¿sí? Y nos faltaría el encontrar por ID. ¿Sí? ¿Cómo encontramos por ID? Para encontrar por ID, ustedes lo que van a hacer es crear un, bueno, un set session, vamos a asignarle a la sesión get session factory, session factory.open, abrir la sesión. Bien, ya se abrió la sesión. Conseguimos, ¿sí? De la sesión punto comenzamos la transacción. Y vamos a crear un objeto especialidad. Especialidad, se va a llamar especialidad, le pongamos. ¿Sí? Especialidad o como quieran llamarlo. Especialidad. Le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? Voy a conseguir de esa sesión que recién está abierta. Vamos a conseguir. Vamos a elegir la primera. ¿Sí? Acá me dice que pase un tipo de entidad.
¿sí? ¿Qué estamos trabajando? ¿Especialidades o no? Entonces acá voy a poner especialidades. El nombre de la clase, ¿sí? Especialidades. Especialidad, punto clase. Especificamos que esto es una clase. Por eso me pide una entidad. Como estamos trabajando con especialidades, entonces pongo el nombre de la clase y punto clase. Y aquí dice que es el valor por el cual queremos filtrar, o sea, buscar, digamos. Encontrar por ID, o sea, vamos a buscar dentro de nuestra tabla por el ID. Por ejemplo, buscame el número 4. ¿Lo encontramos? Sí, es generalista. Buscame el número 3. ¿Lo encontraste? Sí, es odontólogo. Eso es lo que queremos hacer con este método. Entonces lo que hacemos acá es pasar un ID, que sería ID especialidad. Ese ID tiene que pasar por aquí. O sea, un número, ¿sí? Y va y lo busca. Este método lo que hace, va, lo busca en la base de datos y lo trae. Y luego acá van a poner un parseo especialidad. Vamos a decir, a eso, a lo que me traiga de aquí, lo vamos a convertir a un objeto de tipo especialidad. Y ese objeto se va a guardar en esta variable, ¿sí? En este objeto que se llama especialidad. O ¿sí? Como quieran llamar. Bueno, especialidad. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Sí? Este es parseo, este es cambiar un tipo de dato a otro. ¿Sí? Cambiar esto que me devuelve a un tipo objeto. Especialidad. ¿Sí? También se puede. Luego van a preguntar, ¿sí? Porque acuérdense, ¿puede devolverme o no? Por ejemplo, si yo te digo, búscame el 4, ¿lo encontraste? Sí. Pero ¿qué pasa si te digo, búscame el número 20? No está aquí. Entonces, ¿qué me va a devolver? No me va a devolver nada, me va a devolver nulo. Porque no lo encontró. Entonces ustedes van a poner... Bueno, primero cerramos la sesión, ¿sí? Porque está abierta. Sí, close sesión. Bien. Y acá van a poner, van a preguntar, sí. Bueno, acá voy a hacer espacio porque si no se ve. Sí, ahí está. Yendo muy abajo, ahí está. Acá van a poner, vamos a preguntar si ese objeto especialidad que obtuvimos anteriormente, que sería este, es distinto. Creo que sí es distinto, sí, de null. De null, o sea que es un objeto válido, tiene valores. Entonces vamos a decir return, porque este método que retorna un tipo especialidad. Entonces vamos a retornar esa especialidad. Bien, ese objeto. En caso contrario, ¿qué va a retornar? Null. Entonces copiamos esto que tenemos aquí. ¿Sí? Retorna nulo. Un objeto nulo. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos definido nuestros métodos, ¿sí? O sea, nuestra implementación de los métodos del DAO. Bien, ¿pueden crear más métodos? Sí. Se van acá a la interfaz, definen un método y le va a aparecer aquí, ¿sí? Para que ustedes lo implementen de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, vamos a crear cualquier método, ¿sí? Nada que ver, pero vamos a crear uno que diga, no sé, que me devuelva una lista. Un list de especialidades. Uy, ahí está. Especialidad. ¿Sí? Vamos a obtener que diga head. Obtener todos. By por, no sé, number. Cualquier cosa estamos poniendo, ¿sí? Pero para que vean. Y acá le voy a pasar, no sé, un parámetro tipo integer. Un parámetro tipo entero. Un número. Bien, fíjense, implementé este método, ¿sí? Ahora aquí, fíjense, me da error. ¿Por qué me está diciendo? Porque faltan métodos por implementar. Presionan y ahí dice adherir métodos. Y el método que agregaron recién se viene acá al último. Y ahí lo tienen que definir. Bueno, para nuestro caso no es necesario, pero bueno, para que vean que se pueden agregar los métodos, ¿sí? Más métodos. Bueno, esto lo borramos un cachito. Y ahí tenemos. ¿Sí? Acá vamos a borrar este método porque si no va a dar problema. Y ahí está. ¿Sí? Pueden definir los métodos que ustedes quieran, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades. Bien. Ahora vamos a crear los demás métodos que son prácticamente parecidos, digamos. En vez de especialidad va a ser, por ejemplo, paciente. En vez de paciente va a ser médico. En vez de paciente, médico va a ser turno. Y es prácticamente el código parecido. La única diferencia capaz que radica aquí. En el modo de ordenar. ¿Por qué atributo de la clase voy a ordenar? ¿Sí? Acuérdense, atributo.
va el nombre del atributo. Eso de azul es el nombre del atributo que van a usar. Bien, para eso vamos a... Creo que ya lo tengo creado. Sí, acá tengo otro proyecto que estaba haciendo. Yo tengo aquí. Tengo el médico y su implementación, el paciente y su implementación, el turno y su implementación. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a mover. ¿Sí? Bueno, ustedes lo van a crear, ¿no? Si yo lo muevo porque ya lo tengo. Aquí dentro del DAO. Bien, mover, sí. Que se muevan ahí. Bien, acá tendríamos, ¿sí?